vitales. Estas son las mediciones de las funciones más esenciales del cuerpo para verificar que todo está bien en la salud. Detectan si hay cambios que indiquen algún tipo de alteración real o potencial en la salud. Estos pueden variar según lo que es la edad, el peso, el sexo, la actividad física e inclusivamente durante el embarazo. Generalmente se miden el ingreso del paciente al centro médico para registrar su estado de salud en lo que es la historia clínica. Partes del tensiómetro. Brazalete, el cual va alrededor del brazo del paciente. Manómetro, que sirve para observar la medición de la presión arterial. Pera infladora, que sirve para la insuflación. Válvula o llave, que se cierra para inflar el brazalete o se abre para liberar aire. Partes del estetoscopio o fonendoscopio. Tenemos las olivas, las ovijas, la campana, que va directamente en la arteria humeral para la toma de la presión, el tubo en y la manguera, que llega hasta la campana. Los valores normales de la presión arterial en un paciente saludable van a ser sistólica de 120 y diastólica 80. Cuando nos enfrentamos a una prehipertensión de sistólica vamos a tener 120 a 139 y de diastólica de 80 a 89. Cuando nos enfrentamos a una hipertensión arterial vamos a tener una hipertensión estadio 1 y una hipertensión estadio 2. La estadio 1 nos va a presentar una presión sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99, mientras que la hipertensión en estadio 2 va a ser mayor o igual a 160 en sistólica y mayor o igual a 100 en diastólica. Técnica auscultatoria. Para recordar, debemos entender que cuando hay aparición de ruidos vamos a poder medir la presión sistólica y cuando estos desaparezcan, la presión diastólica. Como primer paso debemos palpar el pulso de la arteria radial e inflar el brazalete hasta que este pulso vaya desapareciendo. Continuamos inflando de 20 a 30 milímetros de mercurio más. Vamos a abrir la perilla lentamente y vamos a observar que la presión del manómetro va a descender lentamente, más o menos de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando sienta nuevamente el pulso radial, fíjese en la aguja del manómetro. Escuche cuidadosamente los ruidos de Korotkov. El primer sonido va a corresponder a la presión sistólica. Continúe escuchando atentamente mientras desciende la aguja del manómetro. La presión medida en el manómetro cuando los ruidos desaparecen corresponde a la presión arterial diastólica. Ruidos de Korotkov. Se llama así a los ruidos escuchados en la arteria humeral durante la toma de la presión arterial. Debemos entender que al elevar la presión del brazalete o manguito se va a colapsar la arteria humeral. Estos ruidos se dividen en 5 fases. La fase número 1, los ruidos son fuertes y claros. En la fase 2, el ruido es como un murmullo. En la fase 3, los ruidos son nítidos y claros. En la fase 4, el ruido se hace sordo y vamos a notar un cambio de intensidad. El cuarto sonido de Korotkov corresponde a la presión diastólica en pediatría y al 20% de mujeres embarazadas. En la fase 5, el ruido es el que se escucha antes del silencio y este corresponde a la presión diastólica en adultos. Debemos preguntarnos qué es la presión arterial, pues es la fuerza ejercida por la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Colocación de tensiómetro y fonendoscopio. Previo a esto debemos evitar el ejercicio físico y debemos buscar un ambiente tranquilo para nuestro paciente. El paciente debe sentarse en la silla colocando el brazo en un apoyo y preferiblemente cerca del corazón. Debemos retirar las prendas que ajusten el brazo.
pues podrán alterar los resultados. Y debemos colocar el manguito dejando libre la fosa antecubital. La podemos tomar con un tensiómetro electrónico y con un tensiómetro manual. Para la toma de la presión arterial necesitamos que el paciente se encuentre en un ambiente tranquilo y relajado. Necesitamos retirar todas las prendas de vestir que provoquen presión en el brazo del paciente. Colocamos el brazalete 2 o 3 traveses de dedo sobre el pliegue del codo. Le podemos pedir a nuestro paciente que nos sostenga el manómetro a la altura del corazón y después las mangueras del tensiómetro las vamos a ubicar paralelas a la arteria humeral, la cual se encuentra en el surco interno del bíceps braquial en su inserción inferior. Procedemos a colocar las olivas de nuestro fonendoscopio desde atrás hacia adelante y de hacia afuera hacia adentro, siguiendo la dirección del conducto auditivo externo. Colocamos nuestra campana del fonendoscopio o estetoscopio en el lugar donde se sintió el pulso humeral. Posteriormente cerramos nuestra válvula de la perilla y empezamos a insuflar hasta 160 milímetros de mercurio o hasta que desaparezca el pulso radial. Posteriormente abrimos lentamente nuestra válvula y el primer sonido que podemos distinguir corresponde a la presión sistólica. En el cuarto o quinto sonido, cuando empieza a desaparecer, tendremos el resultado de nuestra presión diastólica. Nuestro paciente está en los rangos normales porque su presión Frecuencia respiratoria. Colocando la mano sobre el epigastrio del paciente, se encuentra el número de ciclos respiratorios que se suceden en un minuto. La frecuencia normal oscila entre 12 a 16 respiraciones por minuto. La taquipnea es a todo lo que pasa más 16 respiraciones por minuto. Y la bradipnea es a todo lo que sea menos 12 respiraciones por minuto. Esto va en el examen general del enfermo. La frecuencia se toma con el paciente en reposo. Voy a tomar la frecuencia respiratoria por 30 segundos. ¿Qué es el pulso? El pulso es el movimiento arterial generado por los latidos cardíacos. Los latidos cardíacos del corazón generan que las arterias se contraigan y se expandan al tiempo que la sangre circula por el organismo. Existen 3 características del pulso. La número 1, frecuencia, que es el número de ondas de latido por minuto. La 2 es el ritmo, regularidad de las pulsaciones. Y 3, amplitud, que es la fuerza de la sangre en cada latido. Y esto obedece a la presión diferencial o presión del pulso. Cuando hablamos de amplitud normal es cuando el pulso es fácilmente palpable. Los sitios más utilizados para tomar el pulso son el pulso carotidio en la arteria carótida, el pulso branquial en la arteria humeral, el pulso radial en la arteria radial, el pulso femoral en la arteria femoral, el pulso popliteo en la arteria poplitea, el pulso pedio en la arteria pedia y el pulso apical en el apex cardio. Los valores normales se miden a partir de la frecuencia cardíaca. En niños de 1 año es de 80 a 160 latidos por minuto. Niños de 4 años de 80 a 120 latidos por minuto. Niños de 7 años de 70 a 110 latidos por minuto. Adultos de 60 a 100 latidos por minuto. Y en ancianos de 55 a 90 latidos por minuto.
Aprenderemos a medir el pulso con 4 simples pasos. El primero será asegurarnos que el paciente no haya consumido cafeína ni nicotina antes de realizar este signo vital. Tomará asiento y verificaremos que no tenga nada alrededor de su muñeca, retirando cualquier clase de pulsera o reloj. Luego ubicaremos la arteria radial, la cual está ubicada en la parte anterior y lateral de la muñeca. Y luego, con el dedo medio e índice, ejerceremos un poco de presión sobre esta. Con la ayuda de un reloj, contabilizaremos 30 segundos. Una vez transcurridos los 30 segundos, multiplicaremos el número de pulsaciones por 2. Y ese será el pulso del paciente. La temperatura. La temperatura se refiere al calor del ser humano medible por diferentes tipos de termómetros clínicos. Se examina la temperatura corporal en los lugares accesibles como son la boca, el recto y las axilas más frecuentemente. Ocasionalmente en la vagina, el auditivo externo, el pliegue inguinal y la piel. De este examen se podrá determinar si se trata de una temperatura normal o anormal. La temperatura normal va a estar dentro de un rango entre 36 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. Las temperaturas normales más altas suelen registrarse a la tarde, pero también después del ejercicio físico, de la digestión, de las emociones intensas, del trabajo de parto y durante la segunda mitad del ciclo menstrual. En los niños es algo más alta que en los adultos. La fiebre es la consecuencia de una agresión sufrida por el sistema nervioso central a nivel hipotalámico. Los síntomas y signos de la fiebre. En el proceso de la fiebre suele descubrirse 3 periodos: el periodo de escalofrío, el periodo febril y el periodo de efervescencia. En la actualidad existen varios tipos de termómetros. Está el termómetro de mercurio, el termómetro de alcohol y el termómetro digital. En esta ocasión usaremos el termómetro de mercurio y tomaremos la temperatura por medio de la vía oral. Y vamos a esperar 3 minutos para proceder a leer la temperatura corporal del paciente. Pasados los 3 minutos procedemos a sacar el termómetro de la cavidad oral y sin tocar el bulbo a leer cuál es la temperatura del paciente. En este caso está en 37 grados Celsius, lo cual es normal ya que la temperatura va de un rango de 36 grados centígrados a 37.5 grados. Luego de esto procedemos a desinfectar el termómetro y a volver a guardarlo.